José Ángel Hevia desmontó prejuicios y demostró que tocar un preseu como la gaita non é sinónimo de público minoritario. Más de 2 millones de discos vendidos y un invento que sorprendió a los más puristas, la gaita MIDI. Algamó su éxito en 1998, con su tema Busindre Ril, que sería la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España y que pocos pueden decir que no sintieron. La vida al gaitero más internacional del nuestro país tuvo amestada al so Asturias natal, aunque la su trayectoria musical está llena de aventuras, desde Coadonga, del Antre de los Reyes de España, hasta el Vaticano, pasando por Santo Domingo. El sonido de Hevia nun tien fronteres. Fiel defensor de la cultura, la lingua y los raigaños asturianos, güey, y la sonueche. Güey, y la nueche de Hevia. El momento en el que vi a Ramón el de Espina, un gaitero de los viejos para nosotros, no era muy viejo en la época, ¿no? Pero en los años 70 a mí parecía un paisano muy grande, ¿no? Y llevaba la gaita debajo del brazo, ni siquiera estaba tocando en ese momento, ¿no? ¿Y qué es lo que lleva ese paisano ahí, que lo lleva como si fuera, como si llevara un cabritín o un guaje o algo así, con mucho cariño? Pero cuando lo vi tocar aquel aparato, que además cuando dejaba de soplar, aquello seguía sonando, pues fue lo que más me enganchó de guaje, de la gaita, ¿no? Lo que más siempre te tiene que llamar la atención algo de guaje, la mente infantil ya sí, hay algo que destaca, que recibes ese mensaje, ¿no? Y que se te queda para toda la vida. Bueno, pues ese fue mi primera visión de la gaita. ¿Cuántos años tenías por entonces? Tendría 4 o 5. ¿Y cuándo decides decirle a tus padres, quiero aprender a tocar la gaita? Eso fue con unos 10 años más o menos, pero no era tan inmediato como puede ser hoy día, porque a los 10 años, en el 77, decir que querías tocar la gaita, bueno, a mí no me llevaron al psicólogo porque no se estilaba en la época, pero no era muy normal, éramos pocos guajes, el praviano y pocos más, vamos. No tenía mucha conciencia de lo que era una gaita respecto a un violonchelo. Al principio yo pensé que eso que se estudiaría igual, más o menos, ¿no? Luego ya entré en un mundo mucho más tradicional, mucho más de tradición oral, no de tradición académica y demás, todo lo que vino después. ¿Te apoyaron tus padres, tu familia? ¿Te apoyó? Sí, siempre, siempre. Qué bueno eso, ¿no? Siempre, hasta el punto de que uno no sería otra persona radicalmente diferente y me dedicaría a mil historias diferentes si no hubiera tenido ese apoyo paterno y materno. ¿Por qué tú qué respondías a la pregunta ¿qué quiero ser de mayor? Gaitero decir en 1980 ¿qué quiere ser de mayor? Yo gaitero. Bueno, eso sí, pero ¿y qué más? ¿No? Porque, claro, pero además que, imagínate, hoy día cuando un crío quiere ser músico también pasa lo mismo todavía, ¿no? Su primer profesor de gaita, Armando Fernández. Primero y único, primero y único. Al plato de la gran noche de terapia. Primer y único profesor de gaita. Sí, primero y único. O sea, el mejor que tuviste. Maestro más que profesor. Maestro más que profesor, ahí estamos. Y ante todo, más que nada, hermano mayor. Sí. Hermano mayor. Sí. ¿Evi hacía muchas pellas cuando era un crío? Bueno, lo de todos. ¿Y qué es lo de todos? Porque los hay más maliciosos unos que otros. Bueno, sí, él era bastante inquieto, ¿eh? Era un crío inquieto. Sí, era bastante inquieto, ¿no? Pero bueno, oye, se llevaba bien. ¿De tener que pegar ahí un par de voces de vez en cuando? No, nunca llega a eso. No hizo falta. No, nunca llega yo a eso. Armando, ¿tú esperabas a un alumno tan prometedor como Hevia? Bueno, yo nunca pensé que podía llegar a tanto. Siempre fue una persona, digamos, no es porque él esté delante, pero siempre fue una persona bastante despierta y muy inteligente. Pero la verdad que fue un chaval que, digamos, que con mucha facilidad para aprender. Pero la verdad que bueno, claro, el tiempo da tantas vueltas, la vida da tantas vueltas. ¿Y enseñaste tú también que al final...? Bueno, yo puse, digamos, mi piedra, por decirlo así, y tengo la satisfacción de haber puesto y que haya servido para algo. Pero el mérito que tiene lo hizo él, no lo hice yo. Eso hay que aclararlo también. Armando, no, pero la base de un buen profesor en la vida ya es fundamental en todo, ¿no? Entonces, yo, Armando, tengo entre los mejores docentes que yo tuve nunca en mi vida, y cuento entre ellos pues, la señorita que me enseñó a leer cuando yo tenía 4 años, la señorita Aurelia, allá en la villa, o Armando, o el mío profesor de
de francés, don Luis Cortés o tal, esos docentes que tú tienes en una hornacina en tu vida personal, por saber transmitir, más que por lo que enseñaban, que Armando dio toda la técnica para que yo pudiera llegar a tocar la gaita, el saber transmitir esa técnica. Eso y un don que no lo tiene cualquiera tampoco. Acuérdame mucho de aquellos años, acuérdame del primer alumno que yo tuve, un rapaz de República Dominicana que venía de vacaciones, un rapaz ya mayor, una persona mayor. Acuérdame de aquellos comienzos en la escuela de gaites de la villa y después vinieron Candás, Mieres, Ribesella, la Fundación Docente Mineros Asturianos en Ulleu, una de las primeras instituciones que confió en mí y a la que siempre estaré agradecido, ¿no? Y aquellos años en los que, bueno, decidí que por aquella época de los 18, 20 años decidí yo que el futuro profesional mío pasaba por la gaita, fuere por la docencia del instrumento o por tocar en los escenarios, una cosa a la que de aquella aspirabas, pero veías muy lloña conseguirla, ¿no? Con el tiempo, pues bueno, llegué a vivir del escenario, que yo a lo que aspiraba como músico. La historia era que yo hacia el año 92, también 93, por ahí, estaba planteándome ampliar un poco también el espectro sonoro como músico, no quedarme solo en la gaita, ¿no? Y la alternativa que yo me planteaba era un instrumento de soplo, un instrumento de viento, pero con técnica electrónica, como ya existía algún saxo electrónico y alguna flauta electrónica en la época y demás, que me diera sonoridades electrónicas. Y por aquel entonces yo tenía un alumno en la escuela de Villaviciosa, Alberto Arias, y él tenía el problema de ensayar en casa con la gaita, el eterno problema de los gaiteros, porque molestaba a los vecinos. Sabes que una gaita y un instrumento que requiere tener vecinos heroicos, ¿no? Porque, como la batería, ¿no? Sí, pero imagínate una gaita con el volumen sonoro que tiene, eso, el bloque de vecinos entero está amargado. Yo reconozco siempre a mis vecinos como un gran apoyo en mi carrera, ¿no? Ya. Entonces Alberto tenía ese problema en Gijón y hablando con él así, de lo que yo estaba buscando, un instrumento electrónico y demás, y decía, oye, ¿por qué no ponemos unos sensores en una flauta y hacemos y tal? Tú dime la digitación que se necesita para cada nota, no sé qué más. Empezamos así hasta que un día Alberto llegó con una regla de plástico a la que había atornillado varios sensores de una máquina tragaperres y empezamos a poner la digitación de la gaita en aquel sistema y demás, una maleta llena de cables, de placas electrónicas, pero oye, tú te podías comunicar con el ordenador, estamos hablando del año 93, 94 más o menos, te podéis comunicar con la digitación de un gaitero y aquello sonaba con la tarjeta de sonido del ordenador. En aquello nos ayudó Miguel Dopico, los dos trabajaban juntos, y cuando yo voy a Madrid y empiezo a entrar en los estudios de grabación y darme cuenta de lo que se podía hacer con un sampler, con un aparato en el que tú grabas una nota musical y luego vas procesando aquello de manera que aquella nota la conviertes en un rango de notas y eres capaz de reproducir el sonido para que no se detenga en el momento y demás, una especie de trasto electrónico, ¿no? Pero digo, si esto lo aplico, el sonido que se consigue en una máquina así,
que hoy día tiene cualquier chavalín en casa en el ordenador, pero en el año 94 eso en Madrid era un trasto importante. Si yo aplico el dispositivo de la protogaita electrónica a estos sonidos, probablemente pueda acabar sonando con algo muy parecido a una gaita, pero en cualquier tonalidad, imitar cualquier textura de sonido y demás, pero partiendo de una gaita, pero llegando a otros... Entonces, empecé a estudiar todo ese sistema del sampling y demás, y un buen día aquello empezó a sonar con algo muy parecido a una gaita. ¿Tuvo algo que ver también el que fueras asmático? Que esto ya me parece como la cuadratura del círculo. Eres asmático, tocas la gaita y encima eres el gaitero con más repercusión de España a nivel internacional. Si alguien, yo a veces digo, si alguien quiere saber lo que se siente con un ataque de asma, debe coger una pajita de estas de refresco, taparse la nariz, intentar respirar y expulsar el aire a través de esa pajita. La primera vez está bien, la segunda, pero cuando lleves 15 segundos dices, ¡qué agobio!, ¿no? Y eso y un ataque de asma, de los que se viven de pequeños, cuando tienes 12 años, 13, tienes problemas con el asma fuertes. Pero no te influye en la gaita eso. De hecho, la gaita la inventó alguien que era muy vago y no quería soplar mucho, ¿no? O sea, que la gaita, tenemos una reserva de aire aquí y el fuelle, y eso te permite regular el aire y descansar. Somos 3 personas en el equipo, que eran Alberto Arias, Miguel Dopico y yo mismo. O sea, técnico electrónico, técnico especialista en informática y yo como músico, como gaitero. ¿A quién estaba destinada? En principio casi era un proyecto personal, a poder abarcar una serie de campos que yo no podía abarcar con la gaita tradicional. Pero ¿a quién se destinó con el paso del tiempo? Yo diría que hoy por hoy a los profesionales de la gaita. Y en un sentido muy amplio, no en el sentido de Asturias solo, en el sentido de gaita gallega o escocesa o irlandesa. De hecho, se vendieron bastantes en Bruselas, en Bélgica, vamos, en el ámbito de la gaita flamenca de Flandes. En el ámbito de la gaita escocesa, pues en América hay gente que tiene una gaita MIDI, versión MIDI Made in Gijón, y en Galicia o en Asturias también, ¿no? Pero que está destinado a los profesionales por la carestía de todos los componentes del invento. Es una gaita que sale cara, o un instrumento que sale caro, no se puede hablar de gaita estrictamente, y es un instrumento para aquel que sabe sacar rendimiento o que está dispuesto a sacar rendimiento en lo profesional. Mi madre siempre fue muy amañada. Y allá por los años 70 ella iguaba todos los radios del barrio. Cuando rompía una radio por el barrio venían, oye Chelo, esta radio, ¿qué tal? Entonces ella calentaba el gancho en la cocina como quien fue arroz con leche y soldaba por allí 2 cables o 3 que estaban sueltos y la radio funcionaba, ¿no? Y con la gaita MIDI al principio llegó mi madre a igual. Una vez tenía yo una presentación en la Feria Muestres de Xixón, en Pabellón de la Nueva España creo que era, y tenía que tocar una demostración de la gaita MIDI, de la gaita electrónica y tal. Buah, por la mañana la gaita MIDI no pitaba, estaba esgonciada del todo. Y allá mi madre con el gancho en la cocina y hubo no sé qué cables y funcionó. Y arreglamos.
A la tradición hay que retarla todos los días. La tradición es una cosa que se fabrica de día en día, de año en año, y que solamente hay un soberano que dice si eso va a permanecer o va a perderse, y el soberano es y el pueblo, ¿no? Entonces no sabemos si la gaita electrónica va a formar parte de la tradición o no. De momento hay un invento que está ahí, que abre unas puertas nuevas, unos caminos nuevos, pero tampoco sabemos si hay un reto a la tradición. Eso ya lo va a decir el tiempo. ...94, 95, cuando ya empiezas a cumplir cierta edad, que no estás dispuesto a pasar frío en un local de ensayo todas las semanas, 2 o 3 veces, con unos 4 o 5 amigos, para después actuar en esa cruda realidad que era el folk asturiano de entonces, actuar 6 veces al año, ¿no? Y me planteo que necesito un proyecto profesional, primero un disco muy bien grabado, muy bien resuelto, y después una gira como consecuencia de ese trabajo discográfico. Más o menos al contrario de lo que se hace siempre en el folk. La gente del folk yo creo que son verdaderos héroes del trabajo, ¿no? O sea, se machaca uno ensayando todo el año, actúa 6 o 7 veces y luego si tienes mucha suerte consigues grabar un disco. Bueno, yo intenté olvidar un poco aquella manera de trabajar y grabar un disco con una multinacional en Madrid. Por supuesto, desde mi ignorancia, yo decía, voy a Madrid un par de meses para grabar y un par de meses de promoción. Fueron un par de años para grabar y un par de años de promoción y de gira y demás, ¿no? Fue una especie de totus revolutum en mi vida, un montón de cambios profesionales, personales y de todo tipo, y encontrarme con ese monstruo de la industria discográfica, mucho más grande de lo que yo pensaba desde Villaviciosa, y bueno, ir asumiendo, absorbiendo, estudiando la situación y trabajando y al final conseguir tener un disco en la calle con una multinacional. Y era mi objetivo era ese, o sea, tener un disco en la calle con una multinacional, llegar a unos 20.000 discos vendidos y poder actuar en el circuito de teatros, de nuevas músicas, de folk, etcétera, ¿no? Ese era el objetivo prioritario. Yo lo conseguí en noviembre del 98, que fue con la publicación de Tierra de Nadie. Lo que vino después estuvo muy bien y para mí incluso estuvo mejor porque no lo esperaba. No tenía ni idea de que pudiéramos algún día vender 2 millones de discos. Y cuando te pasa algo así en tu trabajo, cuando pasas de una dimensión, digamos, cotidiana en la que te mueves, pues puede ser como gaitero, pero puede ser como teclista en una orquesta que toca por los veranos en las romerías, o puede ser como un cantante, pues al estilo de la gente de Operación Triunfo. Vale, cuando te pasa algo así, te descoloca tanto que yo creo que tienen que pasar varios años para centrarte un poco y decir, bueno, pues lo que pasó, cómo lo puedo aprovechar en mi vida, en mi carrera, en mi historia personal, de manera que construya, que no destruya, ni destruya al individuo, ni destruya tampoco tu carrera posterior, ¿no? Que puedas estar ahí dentro de unos cuantos años y sigas tocando la gaita. Entonces, tardas muchísimo en darte cuenta. Yo creo que por mucho que digas en ese año de vorágine, de gira, de sintonía de la Vuelta Ciclista, ventas millonarias, número 1 en Italia, en Budapest, no sé qué, por mucho que ahí digas, no, yo no estoy perdiendo el norte, estoy muy, muy bien, creo que lo llevo bien, etcétera, al final te das cuenta que cuando pasas una noche al mes en casa, no ves a los tuyos en un mes, tienes que pasar esa noche y a lo mejor echar el tiempo haciendo la maleta para salir al día siguiente para el aeropuerto y en 3 días visitas 5 países. Bueno, pues no es que lo esté llevando tan bien, es que está pasando algo raro aquí, ¿no? Algo no funciona.
Y bueno, claro, el tiempo es lo que te hace ver un poco en la distancia. Yo voy para Madrid, estoy 2 meses, un mes más de promoción y ya vuelvo con un disco hecho y bueno, si esto peta y hay una explosión y llego a vender 20.000 discos, figúrate tú. Esa era la expectativa mía como, digamos, como un sueño, ¿no? 20.000. Y una cosa curiosa, pero muy gratificante, que yo participar en la antología de la zarzuela que está haciendo Emilio Sagi en el Teatro Campo Amor, en Uvieu. Una cosa gratificante porque mi hermana al tambor y yo a la gaita estamos haciendo lo que hicimos en Deguajes, que es tocar la gaita y el tambor, y estamos muy orgullosos de participar en ese festival de zarzuela. Parece bárbaro, parece una idea fabulosa el rescatar esas piezas de zarzuela, esos autores asturianos de lírica tan valiosos que hubo en el siglo XX. Da y además una forma totalmente contemporánea y actualizada, como la que da Emilio Sagi, que lleva una cabeza pensante. Desde luego yo estoy aprendiendo muchísimo, y tanto María José, que te voy a decir ahora, como yo, estamos orgullosísimos de participar en este proyecto. Tengo clarísimo, clarísimo. Toda la vida me da más miedo aparecer en el Teatro Campo Amor, toda la vida. Y es algo, bueno, supongo que se parezca mucho a una parrilla de salida, ¿no? O algo así. Y tengo quizá ese trauma de cuando veníamos a tocar a los concursos de gaita aquí al Teatro Campo Amor, ¿no? Entonces, trauma que, por otra parte, agradezco también, porque yo prepárome con muchísima atención para tocar en el Teatro Campo Amor. Puede ser, porque tocamos gaites y les gaites a veces pues no nos dan muchas alegrías, puede ser que no salga del todo bien algún día, pero desde luego el día que sale bien merece la pena haber pasado esa tensión, porque el sitio es verdaderamente mágico.
gaita no lle que este en auge, lle que vive el mellor momento de la súa historia, yo creo, felizmente, en estos últimos 20 años. Y creemos además que va a seguir así, porque no hay más que ver los rapacinos mozos que se están averando al instrumento y que son cada vez con una media edad más moza también. Cuando alguien hace un disco, siempre busca el éxito. El problema es la concepción que tú tienes de lo que es el éxito. Para mí el éxito es poder vivir de la música. Ese éxito era el que buscaba yo con Tierra de Nadie en el año 98 y ese éxito es el que sigo buscando con Obsesión en el año 2007, ahora mismo. Y el éxito, como te digo, es que cada día a día pasa, que cada día a día tú sigues abriendo el ordenador, componiendo música y saliendo a hacer conciertos, girando. Ese éxito de ver que van pasando los años y que sigues haciendo música es lo que yo busco con mi trabajo. La música para todo músico es muchas veces obsesiva. Obsesión es cuando pasan 2 semanas, 3, hasta un mes y no te llega eso que llamas inspiración. Y obsesión es también cuando llega la inspiración y llega a borbotones y tienes que empezar a darle forma a todas aquellas ideas que se van acumulando en la cabeza. Así que una vez a las 2 de la mañana delante del ordenador se me ocurrió este título y así se quedó, Obsesión, porque estaba obsesionado con aquello que tenía que darle forma. Es un disco en el que dicen que hay más chill out que en otros discos míos. Dicen, porque a mí no me gusta ponerle etiquetas a mi música, pero sí me gusta que las pongan y no me molesta. O sea, me agrada que la gente tenga además diferentes lecturas de lo que es mi música. Voy a hacer un pequeño inciso. Vas a perdonarme porque yo voy a contestarte les preguntes, por lo menos en lingua asturiana, ya que cuando yo voy a Japón faigo el esfuerzo de falar un poquillín de inglés, cuando voy a Italia falo en italiano en una televisión, cuando voy a Francia hago un esfuerzo increíble y falo un poquillín de francés, pero la televisión nuestra no la entiendo en otra lengua que no sea la nuestra. Entonces vas a permitirme que te conteste en asturiano y además pido de a ti, si lo conoces, si no lo conoces no pasa nada, que también me fales en asturiano. Yo reivindico, por supuestísimo, una educación en cuanto a la lengua asturiana, una televisión con una presencia fortísima, no fuerte, fortísima de la lengua asturiana como plataforma casi única hoy día para conservar una lengua viva, ¿no? Y reivindico que se mantenga un patrimonio cultural que no pertenece a los asturianos, pertenece como todos los patrimonios culturales a la humanidad. Entonces, la lengua asturiana no es que sea de los más grandones del universo que somos los asturianos, es que es un patrimonio tan nuestro pues como puede ser el euskera o como puede ser el zulú. Yo creo que no hay que perder patrimonios culturales humanos, ¿no? Y eso y la lengua asturiana en definitiva. Y además digo esto también reivindicando mi derecho a hablar un perfecto castellano, porque soy un ciudadano del Estado español, tengo derecho a hablar un perfecto castellano y me cuesta mucho trabajo a veces. Ahora ya llevo muchos años en Madrid y ya puedo hablar un castellano, pero yo cuando bajé a Madrid hace 6 años, decir un verbo en pretérito perfecto me costaba muchísimo, porque nadie me enseñó en la escuela esa separación clarísima entre esto es una lengua que se llama asturiano, esto es una lengua que se llama castellano. Ojalá pudiera haber estudiado de esa forma. Y eso significa que hay que estudiar también el asturiano. Cuando la Academia de la Lingua me fexo llegar el nomamiento como miembro de honor de esta venerable institución, acepté esta distinción solo después de mentar que non conozco más mérito en mí como sofitu para el asturiano y para la propia Academia que el uso que faigo de la mi lingua dende que deprendí el empleo de la palabra. Dende entós seguí como tantos asturianos con una vida oficial y con otra aldeana, diglósica, de segunda categoría,
arrequexada no máis fondo del ser e acomplexada por inferior. Como tantos asturianos, hubi de conformarme coles migalles, con cantarinos, con un lletrero de homes e un de mulleres nos baños de los Chigres, con algún cartel institucional para anunciar el Festival de la Madreña o con una ley de uso del asturiano. Migalles. Aquellos migalles que entamaron pela lingua siguieron por una autonomía de segunda velocidad, unas reconversiones económicas que habían de ser comprensibles con las necesidades de otras comunidades históricas, más históricas que la nuestra, al parecer. Una consideración hacia el fecho cultural autóctono folclorizada. Unas comunicaciones más caras que en el resto de Europa, más arcaicas y más escasas. Una comunidad, en definitiva, que fue poco a poco avezándose al migallismo. Permitidme deciros que yo creo que la lingua muere. Duelme en el alma, porque al dicilo non me siento pesimista, sino realista. Non nos engañemos, los que estamos aquí non necesitamos encerriscanos con cuántos miles de falantes la usen ya o cuántos estalles salgamaron. La lingua muere porque los asturianos non sabemos defendela con los instrumentos llegales al nuestro alcance. Gaiteru, gaitera, el, la, sustantivo, persona que toca la gaita. Persona a la que gusta la folixa. Persona afalagadora, que da muestres de afeuto. Persona con poco xaciu, con poca formalidad. Como gaitero nunha romería, en sin llamar, en sin avisar. Obviamente la primer definición semántica que el diccionario apurre para la palabra gaiteru puede mejorarse. Citando las enseñanzas de los viejos maestros, gaiteru non lle la persona que toca la gaita. Como ellos dirían, xente que toca la gaita hai mucho, gaiteros son menos. Porque non lle lo mesmo ser gaiteru que tocar la gaita. Un gaiteru o unha gaitera lle la persona que tien por oficio tocar la gaita. No sé que yo he comprometido, no sé que yo he comprometido. Yo Por creo ejemplo, que... con la cultura asturiana. Bueno, yo vivo de la cultura asturiana en realidad. Vivo de una parte de la cultura asturiana que es la música, pero nunca pienso que faigo música asturiana y que tengo que llevar eso como bandera. Yo pienso que faigo música. Y es normal que yo porte de alguna manera la cultura asturiana como un flamenco porta la andaluza, ¿no? Pero no puedes pensar en eso tampoco. No tienes que ir a culturizar a nadie cuando vas a tocar a Perú con una gaita. Tienes que ir a tocar y a hacer música. En cada sitio que visites, encuentres algún asturiano. Siempre, si haces la pregunta desde el escenario, ¿hay aquí algún asturiano? Siempre hay alguno. Y eso pasa en Lluarca, pero pasa también en Tokio. O sea, que siempre hay gente. Y bueno, cada vez más casi, ¿no? Cada vez más, y no solamente xente mayor desvinculada con Asturias dende va muchos años, sino mucha xente desa mocedad que la crisis asturiana dende va unos años condena al exilio laboral en Madrid o en otros llaos, ¿no? Asturias no es un territorio geográfico, sino un estado mental que el asturiano porta consigo. Entonces, ¿hasta dónde llegan los confines de Asturias?
si tenemos en cuenta que hay un centro asturiano en Ushuaia, en el sur, más sur del continente americano, hasta 1 kilómetro más allá de donde está el centro asturiano de Ushuaia llega a Asturias, porque el último asturiano está irradiando Asturias siempre. En la coyuntura actual, creo que estuvimos diciendo a toda una generación de chavales, estudia, 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 que es muy importante tener un puesto de trabajo a base de los estudios, de los idiomas, de lo demás, y ahora no podemos responder a la expectativa que creamos en toda una generación, ¿no? ¿Estudiabas solo música en tu familia o se animó tu hermana? Enseguida mi hermana se animó con el tambor. Había muchas parejas, y sigue habiendo, de hermanos, ¿no? De gaita y tambor. ¿Viajas con él en los conciertos? Sí, porque yo hago todas las percusiones en los conciertos. Entonces, bueno, pues ahí sí que se me siente, más que se ve, ¿no? Pero se siente y yo creo que, bueno, que hay ahí una evolución desde los primeros tiempos en los que, bueno, pues íbamos con una gaita y un tambor, pues ahora seguimos llevando la gaita y el tambor. Hay momentos importantes del concierto donde somos gaita y tambor, pero ya llevamos también otros muchos instrumentos que hacen que eso pues llegue a muchísima más audiencia, ¿no? O sea, que te puedan escuchar lo tuyo tradicional gracias a que van a escuchar otros sonidos que también ellos pueden resultar más familiares, ¿no? Bueno, pues la gaita está muy ligada a la música religiosa desde siempre, ¿no? Entonces siempre hay coartada también. Tú vas tirando de la discografía de Evia y aparecen varios intermedios de misa, aparecen temas con hasta un Kyrie eleison de la misa, de la misa de gaita. O sea, no hay una cosa tan extraña. De hecho, durante los años de la dictadura, cuando estaba prohibido cantar en los chigres, y todavía queda algún chigre por ahí con el se prohíbe el canto, la blasfemia y el baile. Pues la gaita estuvo muy refugiada en la iglesia. Una iglesia que primero la había denostado porque era un instrumento del diablo e incluso hubo disposiciones episcopales del siglo XVIII en el sentido que no se podía tocar la gaita dentro de la iglesia y demás. Pero en los años 50 al 70, o sea, la gaita que llega a la generación mía, el refugio que tenía era la iglesia, era tocar el día de la fiesta y la procesión y tocar la misa y demás. Ahí ven adentrándose a José Ángel Evia, que va a interpretar el himno a la Santina a la gaita. Vamos a escucharle.
felizmente participé de un montón de etiquetes desde va unos años, ¿no? A la mi música dice que lle nuevas músicas, que lle música del mundo, que lle música celta, que lle música folk, etc. Y eso permitióme participar en festivales donde a priori parecía muy extraño que estuviera una gaita, ¿no? Claro. Y bueno, por ejemplo, un festival de jazz en Finlandia, o un festival de jazz en Israel, un festival de música latina, quizá haya sido para mí uno de los rarísimos, ¿no? En Canarias una vez. Y yo daba la coartada de que, bueno, que nosotros los celtas somos como los latinos de la niebla o tal, en Asturias y tal. Sí, y es que metí una gaita al reggaetón y es un poco complicado, ¿eh? De todas maneras, hay una banda escocesa que se llama Salsa Céltica, que fusiona la gaita con la música de salsa. Salsa céltica. Salsa céltica. Los que hemos trabajado en Al Son del Indianu hemos puesto en ello todo nuestro cariño. Ahora esperamos que, como por aquí dicen, les sirva a ustedes para fiestar. Bueno, yo quería hacer este tipo de música desde bastantes años. Hay antecedentes de gaiteros que se fueron a América a tocar y a ser profesionales de la gaita en Buenos Aires o en La Habana. Quería seguir esa huella y no me bastaba con meter unos congues en un tema de gaita fecho aquí. Tenía que ir a vivir allí, convivir con los músicos de allí, pasar meses, años, pasaron 3 años y pico, y que aquello te empapara de manera que lo hicieras de una forma natural, como lo hacían los gaiteros que se viven a vivir a América. Entonces, allí, entre miles de asturianos a los que vivimos ya bastantes años a tocar a una romería asturiana con mi hermana al tambor y yo a la gaita, pues encontré un país de acogida, un país de xente que te fai suya, y acabamos viviendo allí con la familia. Fui allí buscando inspiración, buscando esa música que de alguna manera los gaiteros históricos habían vivido cuando viven en América, y en estos 3 años entre Santo Domingo y La Habana surgió este proyecto del Son del Indianu. El ritmo caribeño atrapa siempre, ¿sí? Porque en principio en el Caribe se concibe la música como algo que se utiliza para gozar, como dicen ellos, para gozar. Entonces se utiliza principalmente con el baile. Y a un europeo que va al Caribe lo primero que pasamos es envidia de cómo se lo pasa esa gente con la música, ¿no? Entonces, por supuesto que te atrapa. Primero el merengue en República Dominicana, después el son en La Habana, pero totalmente atrapado. Sí tiene su dificultad. Yo tuve que caminar mucho por la playa en Santo Domingo, intentando llevar el ritmo que lleven los dominicanos. La gente en el Caribe piensa el ritmo vital de la vida, no solo de la música, de una manera un poquillín diferente a como lo hacemos en Europa. Tuve que caminar muchas veces detrás de mi suegro, que es un dominicano de pro, para comprender cómo ellos marquen ese ritmo, que no es 1, 2, 1, 2, sino 1, pum, 2, pum, 1, pum, con un poco de feeling caribeño, ¿no? Y había un amigo músico español que me decía, cuando vayas para allí, hasta que no aprendas a caminar como un negro, no vas a saber tocar el merengue como fan ellos. Y bueno, fue un tiempo de adaptación a ese ritmo del Caribe. Y hay que tener en cuenta que yo tenía un discurso muy, muy diferente. Entonces, claro que hay miedo y hay que afrontar desde la humildad ese reto de que a ver si gusta al público. Pero tampoco hay otra manera de llevar adelante un discurso musical, a no ser que tienes que hacer aquello en lo que tú estás creyendo en ese momento y lo que te sale. No puedes forzar y sentirte hipotecado por un pasado y por un estilo y demás, ¿no? Tienes que hacer lo que te sale en ese momento. En ese sentido, me enfrento a ese miedo escénico con la mayor con humildad y con sinceridad. Oyeron la gaita sobre el ritmo de merengue y dijeron, ¡ay, estamos ahí, mira, estamos ahí!
La crueldad de esta profesión y que o apuestes el 100% o si no tienes siempre la de perder. Y claro, si apuestes el 100% no tienes el 100% de posibilidades de ganar ni de siquiera vivir de la música. No conozco a nadie que pueda vivir de la música y que no haya trabajado y que no tenga talento. Todos tienen talento y todos... Pero conozco mucha gente con talento y con trabajo que se queda en el camino. Incluiría el máximo cuidado en la música. Y la gaita forma parte de la música. Evidentemente, si tenemos un colegio con 300 críos, no podemos poner a los 300 críos a tocar la gaita, como tampoco los podemos poner a tocar el trombón. Lo que sí podemos es educar a esos 300 críos en el amor a la música, y eso sí es importantísimo. Más que hacer músicos, que no tenemos que pretender que todos seamos músicos y que todos toquemos, porque si todos tocamos nadie va a escuchar. Tiene que haber gente que sepa escuchar también, ¿no? Y que disfrute la música. Entonces, más que hacer músicos, hay que hacer gente que aprecie la música, adultos que sepan apreciar la música, a los que no van a engañar con un tachún, van a tener un criterio para escuchar, porque de críos habrán aprendido 4 nociones de piano o 4 nociones de violín. Nunca habrán llegado a tocar bien un violín, pero habrán disfrutado tocando el violín y tocando un piano o tocando una gaita. Yo creo que lo importante en la educación musical a nivel general es poder permitir eso, que el ciudadano adulto haya recibido una educación musical básica, que permita disfrutar de eso en el futuro. Igual que aprendemos a leer y se nos invita en la edad escolar o se nos debería invitar con cierta insistencia a disfrutar de la literatura, también deberíamos saber disfrutar de la música porque sabemos un poco de música.